¿Estás buscando un procesador con gráficos integrados que tenga una buena calidad-precio y un buen rendimiento en juegos competitivos, no demasiados exigentes? Bueno, acá te tengo una de las principales opciones más económicas que puedes optar para cumplir este requisito. Y este procesador con gráficos integrados sería el Ryzen 5 5600G, o en su defecto el Ryzen 5 5600 GT, los cuales tienen una diferencia de salida de entre 3 años entre una y la otra, siendo el Ryzen 5 5600G la que salió 3 años antes, pero teniendo un desempeño idéntico en la gran mayoría de juegos, sin tener una diferencia abismal en rendimiento. De hecho, se mantiene igual en casi todas las pruebas. Prácticamente lo único que cambia son las frecuencias en base y las frecuencias turbo, siendo la del Ryzen 5 5600G una de 3.9 en base y en frecuencia turbo 4.4. En cambio, el Ryzen 5 5600 GT tiene una frecuencia base un poco menor, pero la compensa con su frecuencia turbo de 4.6. ¿Y por qué les traigo esta opción siendo que está el Ryzen 5 8600G que salió en 2024? Porque estos procesadores tienen una diferencia, la cual viene siendo su arquitectura, siendo la arquitectura de los Ryzen 5 5600G o GT, el AM4, una tecnología un poco más antigua. Por ejemplo, esta tecnología salió en 2016, pero se ha mantenido vigente hasta hoy. Pero el Ryzen 5 8600 tiene la tecnología de AM5, que es mucho más reciente, prácticamente del 2022. Sé que la opción de irse por un procesador AM5 es algo más cara, considerando que las memorias tienen que ser DDR5, pero tiene más posibilidad de actualizar al futuro. Pero no todos podemos adecuarnos a ese presupuesto de la mejor forma. Por eso les traigo la opción de la generación anterior, la cual en juegos muy exigentes no será capaz de dar un rendimiento excelente, pero sus gráficos integrados son buenos para juegos competitivos. Por ejemplo, puede llegar a ser Fortnite, League of Legends, Valorant o este tipo de títulos, Rocket League, sin llegar a ser muy demandantes para este procesador. ¿Por qué lo considero una buena opción en pleno 2025? ¡Sáquenme de Latinoamérica! AM5, porque yo soy consciente que la mayoría de mi público, entendiéndome, no tenemos la mejor situación en esto de poder comprar componentes. Entonces, si no son opción más económica, pero con la posibilidad de mejorarlo con alguna tarjeta gráfica, es una opción excelente. ¿Por qué menciono gráficos integrados y luego menciono una tarjeta gráfica? Lo hago por el hecho de que mientras puedes comprar un procesador con gráficos integrados al mismo precio, prácticamente un poco más económico que un procesador sin gráficos integrados, puedes disfrutar de ciertos títulos mientras ahorras un poco para conseguir una tarjeta gráfica que dé un mayor desempeño que tus gráficos integrados. Considerando que el equivalente de una Vega 7 podría ser una GTX 1050 aproximadamente, una 1030, no es un mal procesador con gráficos integrados, pero aún así es capaz de dar un desempeño bastante decente en gran variedad de juegos. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante considerar que no compres una tarjeta gráfica que dé el mismo rendimiento que tus gráficos integrados. Aunque si ya lo hiciste o ya lo piensas hacer, no hay tanto problema, ya que recordemos que la tarjeta de video dedicada siempre o en la mayoría de casos va a dar más desempeño que los gráficos integrados, en este caso, aunque sean equivalentes, ya que los gráficos integrados demandan memoria RAM para poder tener memoria VRAM. En este caso, la gráfica dedicada cuenta con su propia memoria, lo cual hace que el sistema ocupe muchos menos recursos y pueda sacarle mayor provecho a los juegos. Otro detalle a considerar es que el Ryzen 5 5600 cuenta con un PCI Express de 3.0, lo cual no nos permitirá sacarle el máximo rendimiento a nuestra tarjeta gráfica, pero no es un motivo para asustarse, ya que la diferencia entre PCI 3.0 y 4.0 en la mayoría de tarjetas gráficas no llega a ser una diferencia abismal. Yo no me preocuparía si tuviera que perder 5 FPS y creo que tú tampoco deberías hacerlo. Así que ahora, ya con esto dicho, podemos pasar a la prueba en juegos y a ver qué tal rinde este procesador. Aquí estamos en Apex Legends con una configuración baja y con 16 GB de RAM.
y vemos que en todo momento superamos los 40 FPS, o sea, los 30, 50, 53. Nos mantenemos bastante estables en lo que es este juego. No diría que es completamente jugable, ya que es un juego bastante movido y jugarlo bajando de los 60 FPS quizás no es de la mejor experiencia. Aquí en GTA V, con los gráficos normales y medios altos, nos mantenemos sobre los 60 FPS en todo momento. Cosa que incluso si reduciéramos aún más los gráficos, el juego nos iría perfecto, ya que superaríamos los 60 FPS, aunque ya lo superamos en normal o alto. En Valorant la cosa cambia, yo dije que esta gráfica rendía mucho en juegos competitivos, y aquí nos mantenemos sobre 200 FPS con los gráficos en bajo, pudiendo explotar un monitor incluso más de 165 Hz en el caso de que solamente jugaran Valorant. Aquí vemos que en The Last of Us vamos a 25 FPS con todo al mínimo e intentando usar el FSR para que el juego vaya de lo mejor. No es completamente jugable, pero quería mostrarlo para hacerles el contraste que les dije entre juegos competitivos y no. Aquí en Counter-Strike 2, como les mencioné, juegos competitivos rinde mejor. Tenemos los gráficos en bajo y el FSR desactivado. Y superamos los 60-70 FPS, teniendo como mínimo 60 FPS y como máximo 72, teniendo un promedio de 65 FPS y es bastante jugable. Al ser un shooter, jugarlo a 60 FPS sé que no puede llegar a ser la comodidad de todos, pero rinde bastante bien. En Fortnite, con los gráficos en bajo, he de recordar que no he puesto al modo rendimiento, vamos a unos 62 FPS con todo en bajo, en claramente 1080. Unos FPS máximos de 70 y el juego se encuentra muy jugable realmente, ya que como Fortnite tiene el modo rendimiento podemos multiplicar los FPS. Aquí en Overwatch 2 nuevamente tenemos arriba de 60 FPS. Recuerden que en juegos competitivos es donde tenemos un desempeño más notable. Aquí lo muestra nuevamente, ya que superamos los 60 FPS, el mínimo es 60, el máximo que llevamos fue 80. Aquí de nuevo en Red Red Redemption, todavía sigo sin saber decirlo, vemos que tenemos unos 31 FPS como máximo y como mínimo 28. Y esto les da el contraste que les mencioné con anterioridad en juegos competitivos, donde da un rendimiento bastante bueno, pero en otros no. Y como último, no iba a dejar de probar el Fortnite en modo rendimiento. Y aquí superamos los 100 FPS casi en todo momento, teniendo en promedio 99 FPS y manteniéndonos en 100 FPS, lo que hace el juego bastante jugable, siendo que estamos en el modo de rendimiento, sin la PC optimizada ni mucho menos. Así que ya con eso dicho, vemos que en juegos competitivos de verdad da un rendimiento buenísimo, que es totalmente jugable y es totalmente actualizable a futuro con alguna gráfica dedicada. Por último, quería agradecerles a todos, a esta bella comunidad que empezó hace 10 más un días. Ya somos 143 personas y hemos crecido muy rápido. Realmente que cada video lo hayan apoyado de una forma muy impresionante y muy grande. Muchos de mis videos superan las 1000 vistas y soy un canal relativamente nuevo y no tienen idea de cómo me emociona. Por eso los dejo invitados a suscribirse, a comentar, a dejar un like o a decirme qué quieren ver en los siguientes videos. Haré lo posible para traerlos o para conseguírselos.